¿Qué opciones tiene cada uno de los equipos clasificados para cuartos de hacerse de ganar esta Champions League? ¿Cuáles son sus principales virtudes y sus principales defectos? Vamos a hablar de todo ello en este vídeo. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Ya tenemos a los 8 equipos clasificados para los cuartos de final de esta Champions League 2022-2023, que parece diferente a lo que venía siendo habitual, porque nombres muy grandes, equipos muy fuertes se han ido cayendo por el camino, porque Liverpool y Paris Saint-Germain, que estaban en principio entre los candidatos al inicio de la temporada, han quedado en octavo de final, porque un gran equipo como el Barça ni siquiera pasó la fase de grupos, porque otros históricos como el Manchester United o el Arsenal están en Europa League. Esto ha abierto nuevas posibilidades a equipos como el Milan, el Inter o el Benfica, que pueden de los que se puede hablar como sorpresas, aunque también hay que analizarlo porque me parece que es más circunstancial que tengamos 3 equipos italianos, algo que no ocurría desde la temporada 2005-2016, que es más circunstancial que una realidad que creo que se vaya a prolongar en el tiempo durante las próximas temporadas. Eso sí, esa es mi opinión, vosotros me podéis dejar la vuestra como siempre en comentarios, además de suscribiros porque estamos ya muy cerca de llegar a los 3000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos, ya sabéis que vamos a estar analizando, repasando todo lo que ocurra en la Liga de Campeones en las próximas rondas. Ya hemos repasado lo que ha ido ocurriendo en partidos anteriores y en eliminatorias anteriores. Vamos a presentar, o vamos a recordar, mejor dicho, a los 8 equipos que ya tenemos en cuartos: el Bayern, el Benfica, el Chelsea, el Inter, el Manchester City, el Milan, el Napoli y el Real Madrid. Las eliminatorias, los partidos de ida y de vuelta de cuartos de final se van a jugar 11 y 12 de abril, 18 y 19 de abril, por lo tanto no vamos a tener que esperar prácticamente nada para conocer a los equipos que estarán en semifinales de la Champions League. No vamos a tener que esperar prácticamente nada entre esos 2 partidos, pero sí tenemos casi un mes hasta que se celebren o hasta que se jueguen esos primeros encuentros. El sorteo va a ser este mismo viernes a partir de las 12 del mediodía según horario peninsular de España. Os voy a dar mi clasificación, las opciones que yo le veo a cada uno de los conjuntos y, como os decía en la introducción, porque los argumentos que yo utilizo para ordenarlos o para clasificarlos, ¿no?, de más opciones a menos. Y ya vais a ver que también por el título o por cómo utilizo las palabras, también vais a ver que hay algunos a los que prácticamente me parece absolutamente imposible que ganen esta Champions, pese a que estén en cuartos de final. Vamos a comenzar por los equipos de Milán, por Milan e Inter. Ambos se han clasificado en eliminatorias muy igualadas. Primero el Milan contra el Tottenham, con una eliminatoria que se decidió gracias al 1-0 del partido de ida que se jugó en San Siro, y más de lo mismo para el Inter, que ganó con el solitario gol de Lukaku después de una expulsión bastante discutible de Otavio, del jugador portugués, en el partido de ida que se jugó también en San Siro. Por lo tanto, ni Milan ni Inter yo creo que son garantías, y para mí es imposible que estos 2 equipos se puedan llevar esta Champions 2022-2023. Sinceramente creo que la única opción de ambos, o el único enfrentamiento en el que ambos tendrían opciones reales de poder estar en semifinales, es si se enfrentasen a ellos. Comenzando por el Milan, me parece un equipo que no tiene una plantilla de máximo nivel, que no tiene tampoco jugadores con experiencia en esta competición, porque hacía, si no recuerdo mal, 11 temporadas que no se metía en octavos. Es un grupo muy joven, un equipo que está compitiendo bien, que viene de ganar la pasada Serie A, pero al que claramente se le detectan muchísimas carencias en varias posiciones clave del campo, ¿no? Por lo tanto, el Milan tiene la historia, pero no tiene ni la calidad necesaria, ni está en una gran dinámica, y además tampoco tiene una plantilla experimentada. Y un poquito más de lo mismo para el Inter,
Inter, que no está en una gran dinámica, que tiene para mí una plantilla de mayor nivel que la del Milan, es cierto, pero que tampoco tiene un estado de forma muy bueno y que tampoco tiene jugadores con experiencia en esta Champions League, con experiencia ganadora, ¿no? Ni siquiera se han quedado cerca de alzarse con una orejona, con la que sería, si no recuerdo mal, la tercera en la historia del Inter, ¿no? Por lo tanto, todos los condicionantes, todos los argumentos a favor, todos los argumentos en contra a favor del Milan y del Inter, que como os digo, la única opción que tienen de afrontar una eliminatoria como favorito sería enfrentándose entre ellos, ¿no? Porque son dos equipos con puntos con problemas muy parecidos a la hora de afrontar una eliminatoria de Champions. Vamos con el segundo tier en esta clasificación que yo he hecho, con el segundo nivel, empezando por abajo siempre, con un Chelsea y un Benfica que para mí necesitarían un milagro para ganar esta Champions League 2022-2023. El Chelsea tiene una plantilla con calidad, es cierto, está lejos para mí de las mejores de Europa, tiene una plantilla en la que también hay varios ganadores, porque obviamente hace 2 temporadas se proclamaron campeones de esta misma competición, pero muchos de esos futbolistas ya no son importantes en el esquema de Graham Potter, un entrenador que debuta también en esta competición, es un equipo que obviamente tiene cierta historia en esta Champions, pero que tampoco en este momento pues está en una dinámica demasiado positiva, pese a que encadena 3 victorias seguidas. Me parece que hay muchas dudas con respecto al equipo del Chelsea y con respecto al Benfica. El gran punto positivo para el conjunto portugués es que está haciendo una edición de Champions muy buena. Es cierto que ha perdido al que es su mejor futbolista, como Enzo Fernández, que se marchó al Chelsea. No tiene experiencia en esta competición apenas esta plantilla y tampoco tiene una calidad que pueda hacernos pensar que va a ser diferencial en eliminatorias, en grandes partidos, en grandes estadios contra rivales del máximo nivel. Lo cierto es que esa dinámica positiva es el gran punto a favor que tiene un Benfica, que hay que recordar que fue primero de grupo al enfrentarse contra el Paris Saint-Germain y que también dejó fuera a la Juventus y que ha pasado por encima del Brujas en la eliminatoria de octavos de final. Como os digo, principales puntos positivos, o el único punto positivo, es la gran dinámica en la que está el Benfica que dirige este hombre, que dirige un Roger Schmidt, que ha convertido al conjunto portugués en uno de los mejores equipos de Europa esta temporada, sin ningún tipo de duda. Seguimos ascendiendo, seguimos subiendo niveles y ahora vamos a los que para mí son candidatos reales a ganar esta Champions. No sería sorpresa que el Bayern o el Napoli se hiciesen con esta Liga de Campeones 2022-2023, en mi opinión. El Bayern lo tiene prácticamente todo, tiene historia, tiene jugadores con mucha experiencia en esta competición, la mayoría de ellos pues ya se proclamaron campeones con Hans-Dieter Flick hace un par de temporadas frente al Paris Saint-Germain. Tiene también una plantilla de calidad muy alta. El gran problema para el Bayern, en mi opinión, es que no está en una gran dinámica de juego y además en las áreas pues tiene como principales puntas de lanza a Jan Sommer, que es un guardameta sin experiencia en la competición, que es un buen portero, pero que en mi opinión no es un guardameta de garantías para un equipo que quiera ganar la Champions. Y en el área contraria, el que tiene que marcar los goles, el que tiene que decidir los partidos, el que tiene que pues liderar un poquito el ataque del Bayern, es un jugador llamado Choupo-Moting, al que creo que se le pueden poner pocas pegas con respecto a lo que él puede dar y a lo que está dando, pero sinceramente en duelos contra el Real Madrid, contra el Manchester City, en duelos de gran nivel, al camerunés no se le puede pedir que marque la diferencia, y ese es para mí, o esos son dos de los principales puntos en contra que tiene la candidatura del Bayern a ganar esta Champions, ¿no? Sobre todo esa falta de calidad del máximo nivel en las áreas, y es lo que al final termina decidiendo normalmente las eliminatorias entre rivales de mucho nivel y que tienen pues un nivel similar, ¿no? En cuanto a juego o en cuanto
a posibles individualidades. Se decide prácticamente todo en las áreas y ahí el Bayern no está preparado, no tiene jugadores del máximo nivel, en mi opinión. ¿Por qué meto al Napoli en candidato a ganar esta Champions? Bueno, me parece que su dinámica es absolutamente brutal, líder indiscutible de la Serie A, sacándole 18 puntos al segundo clasificado, por primera vez en su historia se mete en los cuartos de final de la Champions League, además no ha mostrado debilidades en la fase de grupos y tampoco en la eliminatoria de octavos frente al Eintracht de Frankfurt, al que le ha endosado un 5-0 en el global de la eliminatoria, y además tiene esa calidad diferencial en la parte de arriba con esta pareja, ¿no? Con Kvaratskhelia y con un Victor Osimhen que, bueno, pues no es Haaland, no es Mbappé, pero está haciendo una temporada espectacular, un futbolista muy completo, capaz de hacer mucho daño con espacios y que también se mueve muy bien dentro del área, y al lado el georgiano que tiene la capacidad para inventar en cualquier tipo de acción, con regate, con pases increíbles, con grandes goles. Me parece que esa pegada que tiene el Napoli y su dinámica de juego, su gran estado de forma, compensan que sea un equipo sin historia en la Champions y que tampoco tenga una plantilla con jugadores con experiencia en esta competición. Todo eso, los puntos negativos y los puntos positivos, me hacen pensar que el Napoli de verdad puede dar la sorpresa esta temporada y por eso lo meto como candidato a ganar esta Champions League 2022-2023. Un Napoli que, como os digo, bueno, pues tiene como puntas de lanza a Kvaratskhelia y a un Victor Osimhen, que están haciendo una temporada absolutamente brutal y que por ello, bueno, pues están en las agendas de todos los grandes equipos de Europa de cara a la próxima temporada, pero ya sabemos que su presidente, que De Laurentiis, no se lo va a poner nada fácil a quien quiera llevárselos de la ciudad italiana. Y para terminar, nos vamos al grupo reducido de favoritos, dos equipos, obviamente ya todos sabéis cuáles son. Comenzamos por un Real Madrid que creo que sinceramente, no hay que defender su candidatura, sus propios partidos, su propia historia, lo que viene haciendo temporada tras temporada habla por sí solo. Un equipo liderado en esta temporada por Vinicius Junior, que viene de ganar la pasada Champions y que para mí, si nos ceñimos simplemente a sus partidos en esta competición, es absolutamente imposible pensar que no tiene muchas opciones de ganar esta Champions. Para mí es el favorito número uno, lo digo en este momento, pese a no tener una versión tan brutal de Courtois, pese a no tener una versión tan importante de Karim Benzema. Me parece que el Real Madrid está encontrando en Vinicius el líder que necesita todo equipo que quiera aspirar a ganar esta Champions, además con jugadores de un nivel y de una experiencia en esta competición inigualables, como Modric, como Kroos, como también jugadores como Carvajal, como el propio Benzema, que bueno, pues pese a no estar haciendo una gran temporada en Champions, yo creo que está cumpliendo con creces, ha marcado 3 goles en la eliminatoria frente al Liverpool. Yo estoy viendo un Real Madrid que no está necesitando tanto de Thibaut Courtois para sacar grandes resultados, un equipo, el de Carlo Ancelotti, que es capaz de reponerse a ir perdiendo en el minuto 15-20 en Anfield, en uno de los campos que más eliminatorias han decidido en las últimas ediciones de la Champions, y ha conseguido ganar 2-5, que en el partido de vuelta ha tenido un control absolutamente total. Me parece que lo tiene todo, tiene la historia, tiene la experiencia ganadora, tiene la plantilla y tiene un líder futbolístico que nos hace pensar que puede ganar de nuevo la Champions League, lo que sería su segunda consecutiva en esta entre la temporada pasada y esta temporada. Y la candidatura del Manchester City creo que también se defiende o ha dado un salto de calidad con respecto a la temporada anterior por este hombre, por esta pareja, por un Erling Braut Haaland que tiene que ser sin duda la punta de lanza, que tiene que ser el líder de un Manchester City al que parecía o al que le faltaba en las últimas temporadas ese argumento dentro del área rival que marcase la diferencia, y con el fichaje de noruego en el pasado mercado de verano ha subido muchísimos escalones. Un equipo que es cierto que atrás, sobre todo en la figura de su portero, sigue dejando dudas, que tiene problemas cuando juega fuera de casa, como vienen demostrando sus resultados, pero que en su estadio es fortísimo y que tiene a ese cibor noruego para marcar la diferencia. Además, uno de los mejores entrenadores de la historia, además la experiencia de haber perdido ya mucho, que eso al final, bueno, pues también es importante, ¿no? Cuando no tienes la experiencia ganadora es mucho más fácil acercarse a ganar cuando has estado muy cerca
en varias ocasiones. Hay que recordar que el Manchester City ya ha jugado una final y que, creo recordar, bueno, en la pasada temporada cayó en semifinales y por lo tanto se ha quedado ya muy cerca. Es decir, el Manchester City no ha caído siempre en cuartos. Hay jugadores que han estado a punto de hacerse con la Champions o de llegar a ese último partido, ¿no? O lo que hubiese sido sus 2 finales consecutivas, algo destacable como mínimo para el conjunto de Pep Guardiola, al que es totalmente cierto, al que le falta historia y al que siempre en los partidos clave le ha faltado ese punto de solidez defensiva que podía darle o que podía acercarle a ganar la Champions. Y en esta temporada tampoco es que haya dado un salto de calidad en ese aspecto. Sí lo ha dado con respecto a la portería rival, ¿no? Con respecto a la pegada para convertir la gran cantidad de ocasiones que normalmente los de Pep Guardiola terminan teniendo en sus partidos, pese a enfrentarse a rivales de mucho nivel. Haaland es el gran argumento a favor con respecto a temporadas anteriores que tiene este Manchester City, que quiere lograr su primera Champions, y vamos a ver si es en esta temporada 2022-2023. Para terminar, simplemente decir que el favorito número 1 para mí es el Real Madrid, después vendría el Manchester City, después tenemos como candidatos al Bayern y por debajo al Napoli, más abajo tenemos al Chelsea, debajo también del Chelsea el Benfica, y para terminar los 2 conjuntos de Milán, que me parece que son los equipos a los que todos los rivales quieren enfrentarse, porque para mí sin duda son los más flojos que quedan, o los más flojos que va a haber en ese sorteo de cuartos de final de la Champions League 2022-2023, que vamos a seguir muy de cerca aquí en el canal. Así que os animo a que os suscribáis, que estéis muy atentos y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre las opciones que veis a cada uno de los equipos y vuestra clasificación de cada uno de los conjuntos que vamos a tener en cuartos. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo.